La noche caía sobre la Ciudad de México con el peso de una cortina de terciopelo mojado. En Polanco, el corazón palpitante del lujo y del poder, la lluvia de otoño lavaba el asfalto de la avenida Presidente Mazarik, transformando las luces de los rascacielos y de los faros de los autos importados en borrones impresionistas sobre el suelo espejado. Dentro del restaurante Alma de Jade, el mundo era otro. El ambiente era un santuario de opulencia discreta, donde la madera oscura de los paneles y el cuero de los asientos absorbían el sonido, creando una atmósfera de intimidad y exclusividad. Las velas parpadeaban en cada mesa, sus llamas danzando al ritmo suave de los boleros interpretados por un cuarteto de cuerdas en un rincón del salón, una melodía nostálgica que hablaba de amores perdidos y pasiones eternas. Los clientes que ocupaban aquel espacio eran la personificación del éxito. Ejecutivos de mirada afilada, cuyas conversaciones podían alterar el curso de la economía nacional, compartían el espacio con artistas aclamados y figuras políticas influyentes. Las conversaciones eran murmullos, puntuadas por el tintineo de los cubiertos de plata contra la fina porcelana y por el susurro de un sommelier describiendo las notas de un vino raro, cosechado en una ladera lejana de los Alpes. Era un ballet de gestos contenidos y sonrisas protocolares, una exhibición de riqueza tan natural para ellos como respirar. Afuera, sin embargo, la realidad era otra. Vendedores ambulantes, acurrucados bajo las marquesinas, intentaban proteger sus mercancías y a sí mismos de la tormenta, sus rostros anónimos reflejados brevemente en las ventanas del restaurante antes de ser ignorados. En una de las mesas más privilegiadas, con vista panorámica a la avenida iluminada por la lluvia, se sentaba Emiliano Sáenz. A sus 49 años, él no era solo un cliente, era una institución, un multimillonario del sector hotelero, cuyo nombre era sinónimo de resorts de lujo e inversiones audaces. Su presencia llenaba el espacio a su alrededor con un aura de autoridad incuestionable. El traje de lino oscuro, hecho a medida, caía sobre sus hombros con una perfección estudiada. En su muñeca, un reloj suizo, discreto pero de valor astronómico, marcaba un tiempo que parecía pertenecerle solo a él. Su cabello, ya canoso en las sienes, estaba cortado con una precisión militar, y su postura era la de un hombre que jamás se había doblegado ante nada ni ante nadie. Sin embargo, detrás de la fachada de control absoluto habitaba un hombre en ruinas. Sus ojos, que muchos en el mundo de los negocios temían por su capacidad calculadora, cargaban un cansancio profundo, una niebla de dolor que ni el más caro de los vinos lograba disipar. Un duelo no resuelto por la muerte de su esposa, años atrás, había erigido un muro invisible alrededor de su corazón. Miraba la opulencia a su alrededor, a la gente riendo y celebrando, y no sentía nada más que un vacío gélido. Creía firmemente que el mundo había agotado su capacidad de sorprenderlo, de conmoverlo. Cada sonrisa que ofrecía era una pieza de un repertorio cuidadosamente ensayado, una formalidad social para mantener las apariencias de un hombre que por dentro ya no vivía, solo administraba su existencia. Al otro lado del salón, moviéndose con una agilidad silenciosa entre las mesas, estaba Sofía Morales. A sus 26 años, ella era parte del engranaje invisible que hacía funcionar aquel universo de lujo. Sus grandes ojos castaños, atentos y expresivos, captaban detalles que los clientes jamás notarían. Un vaso casi vacío, una servilleta caída, una mirada de melancolía en un rostro solitario. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apresurado, con algunos mechones rebeldes escapando, y su uniforme, aunque limpio y planchado, exhibía un pequeño y casi imperceptible remiendo en el bajo, un testimonio silencioso de sus batallas diarias. Sus manos, marcadas por el trabajo incesante de cargar bandejas pesadas y pulir copas de cristal, contrastaban con la delicadeza de sus gestos. Si ya has conectado con la atmósfera de esta noche lluviosa en la Ciudad de México, deja tu like y comenta desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando nuestra historia. Ahora, volvamos al corazón de Polanco, donde dos almas están a punto de encontrarse. La vida de Sofía era una ecuación compleja de sacrificio y responsabilidad. Huérfana de madre y con un padre ausente, ella era el único pilar de su pequeña familia. Todo su sueldo, sumado a las escasas propinas, era meticulosamente dividido entre el alquiler de una modesta habitación en Iztapalapa, un barrio a mundos de distancia de la opulencia de Polanco, y los costos de los estudios técnicos de su hermano adolescente, su mayor fuente de orgullo y preocupación. El recuerdo de la pérdida de la casa familiar, arrebatada por deudas antiguas tras la enfermedad de su madre, era una herida todavía abierta, un recordatorio constante de su fragilidad financiera y del miedo a perder lo poco que aún tenían. A pesar del peso que cargaba, Sofía cultivaba una pureza de espíritu que era casi un acto de rebeldía.
Se negaba a permitir que la dureza de la vida la volviera amarga. Al contrario, encontró en la amabilidad su forma de resistencia. Guardaba un pequeño bloc de notas y un bolígrafo en el bolsillo de su delantal, y siempre que percibía a un cliente con un semblante triste o solitario, escribía una pequeña nota anónima en una servilleta limpia. Eran frases simples como «espero que tu día mejore» o «tu sonrisa iluminaría este lugar». Ella creía, con la fe de los puros de corazón, que un pequeño gesto de bondad tenía el poder de alterar el curso de un día entero, quizás incluso de una vida. Esta creencia no era abstracta, estaba forjada en su propia historia. Ella sabía lo que era sentirse invisible, lo que era necesitar una señal de que alguien, en algún lugar, se preocupaba. Cada nota que escribía era un eco de la compasión que a ella misma le habría gustado recibir en sus momentos más oscuros. Era su superpoder secreto, su habilidad para ver más allá de las apariencias, de la ropa cara y las posturas arrogantes, y ver la humanidad vulnerable que se escondía debajo. Era un pequeño acto de belleza en un mundo que a menudo parecía haber olvidado lo que eso significaba. Aquella noche, el gerente del restaurante, un hombre de gestos nerviosos y mirada fiscalizadora, le asignó la mesa de Emiliano Sáenz a Sofía. Ella sintió un escalofrío de nerviosismo. Servir a un cliente de ese calibre era una prueba de fuego. Cualquier error, por mínimo que fuera, podría costarle el empleo. Se acercó a la mesa con la postura más profesional que pudo reunir, la bandeja equilibrada con perfección, el rostro sereno enmascarando la ansiedad que le revolvía el estómago. «Buenas noches, señor. ¿Le gustaría ordenar ahora?» Su voz sonó calmada y respetuosa, exactamente como había sido entrenada. Emiliano apenas levantó los ojos del menú. Para él, ella era solo un rostro más, una función, parte del mobiliario vivo del restaurante. Hizo su pedido con una economía de palabras que rozaba la frialdad, su tono desprovisto de cualquier emoción. Él no la veía. No veía el remiendo en su uniforme. No veía el cansancio en sus hombros. No veía la historia de lucha grabada en sus manos. Veía solo a una camarera, una sirvienta, y su mente ya estaba a kilómetros de distancia calculando las ganancias de un nuevo proyecto en Cancún, ajeno a la tormenta que se formaba no solo afuera, sino también dentro de la joven que le servía. Mientras se alejaba para registrar el pedido, Sofía lanzó una última mirada a Emiliano. Y fue entonces que algo diferente sucedió. No vio al multimillonario, al inversor, al hombre de poder. Por un breve instante, la luz de una vela se reflejó en sus ojos y ella vio más allá de la máscara. Vio una soledad tan vasta y profunda que pareció llenar la mesa entera. Era una tristeza familiar, un dolor que conocía no por experiencia propia, sino por su aguda sensibilidad para el sufrimiento ajeno. Sintió una punzada de compasión, un deseo casi irresistible de dejarle una de sus notas anónimas. Sin embargo, dudó. Aquel no era un cliente cualquiera. La osadía de dejar una nota a un hombre como Emiliano Sáenz podría ser malinterpretada. Podría ser el fin de su empleo, la única fuente de sustento para ella y su hermano. Desechó la idea, reprendiéndose por su ingenuidad. El mundo de aquel hombre era impenetrable, y ella era solo una espectadora desde el otro lado del cristal. Se concentró en su trabajo, en servir el vino, en asegurarse de que cada detalle fuera perfecto, ignorando el impulso de su corazón. Mientras se movía por la cocina, el ruido y el calor contrastando con la calma fría del salón principal, la imagen de los ojos tristes de Emiliano no la abandonaba. Pensaba en su hermano, en su futuro, en la responsabilidad que pesaba sobre ella. Aquel empleo era demasiado valioso para arriesgarlo. Respiró hondo, enderezó los hombros y preparó la bandeja con el entrante. Decidió que por aquella noche la bondad tendría que quedarse guardada en su bolsillo, junto con su bolígrafo y su bloc de notas. La distancia entre Iztapalapa y Polanco parecía más grande que nunca. Al regresar a la mesa, sirvió el plato con la misma eficiencia silenciosa, pero al inclinarse para colocar el cubierto, su mirada fue atraída por un brillo sutil. El saco de Emiliano estaba ligeramente abierto, y por un ínfimo segundo ella lo vio. Prendido discretamente en la solapa interna, casi oculto, había un pequeño colgante de metal, un corazón, simple y delicado. El aire se escapó de sus pulmones. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. El sonido del cuarteto y de las conversaciones se convirtió en un zumbido lejano. Aquel colgante no era parecido, no era similar, era idéntico al que había visto años atrás, en un día de caos y desesperación, en las manos del extraño que había salvado la vida de su hermano. Aquel pequeño corazón de metal, brillando discretamente bajo la luz artificial del restaurante, era un fantasma.
Para Sofía, el tiempo se partió en dos. El presente, con sus sonidos ahogados de cubiertos y conversaciones elegantes, se deshizo, y ella fue lanzada al pasado, a una tarde gris y caótica en Tláhuac. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola. El sonido de neumáticos chirriando, el grito agudo de su madre y la visión de Pae, su hermano, entonces un niño, caído en el asfalto. Revivió el pánico paralizante, la sensación de que el mundo se estaba acabando justo allí, en esa calle polvorienta. Era un recuerdo que revisitaba en sus peores pesadillas, un trauma que había definido gran parte de su juventud y la había impulsado a ser la protectora incansable que era hoy. En aquel doloroso recuerdo, un hombre surgía de la confusión, un extraño. No recordaba su rostro, solo sus manos firmes y su voz calmada, que cortaba el ruido y la desesperación. Actuó con una precisión que parecía imposible en medio del caos, estabilizando a su hermano, hablándole, manteniéndolo consciente hasta la llegada de la ambulancia. Y en sus manos, mientras aplicaba presión en una herida, ella había visto el brillo de un colgante, un corazón, el mismo corazón. El hombre había desaparecido antes de que ella o su madre pudieran agradecerle. Un ángel anónimo que partió tan misteriosamente como llegó, dejando atrás solo la imagen de aquel pequeño objeto como prueba de su existencia. De vuelta al presente, en el lujoso salón de Polanco, la respiración de Sofía se quedó atrapada en la garganta. ¿Podría ser él? La probabilidad era astronómicamente baja, una coincidencia tan absurda que rozaba el delirio. Aquel hombre anónimo era un héroe de su memoria, una figura casi mítica, y este hombre, Emiliano Sáenz, era un multimillonario, una entidad de un universo completamente diferente. Las dos realidades no podían colisionar. Sería una cruel jugada del destino. Sin embargo, el colgante estaba allí, real, innegable. Su corazón comenzó a latir descontroladamente, un tambor furioso contra sus costillas. La necesidad de saber, de confirmar, de finalmente ponerle un rostro a aquel gesto que cambió sus vidas, era abrumadora. El miedo la paralizó por un instante. Un miedo frío y práctico. El miedo a perder su empleo, a ser vista como una loca, o peor, como una oportunista. El gerente ya la observaba desde el otro lado del salón, su mirada una advertencia constante. Incomodar a un cliente como Emiliano Sáenz era una línea que no se podía cruzar. Su mente le gritaba que retrocediera, que olvidara lo que vio, que volviera a su invisibilidad segura y continuara la noche como si nada hubiera pasado. El sustento de su hermano, el alquiler, todo dependía de ese trabajo. Arriesgarlo todo por un recuerdo, por una pregunta, era una locura, una irresponsabilidad que no podía permitirse. Pero entonces miró de nuevo a Emiliano. Vio la soledad en su postura, el dolor no dicho en sus ojos, y pensó en su hermano, ahora un joven estudioso gracias a aquel acto de bondad anónimo. La gratitud que había guardado durante tantos años se desbordó, ahogando el miedo. Aquello no era una cuestión de oportunidad, sino de humanidad. Se trataba de cerrar un círculo, de dar voz a un gracias que llevaba atorado en su alma durante casi una década. En ese momento la camarera de Iztapalapa decidió que algunas cosas eran más importantes que el miedo. Necesitaba saber. La deuda de gratitud era mayor que el riesgo. Con las manos temblando sutilmente, se dirigió a una pequeña estación de servicio oculta detrás de una columna. Tomó una servilleta de lino, inmaculadamente blanca y doblada. Era un trozo del mundo de él, pero ella lo usaría para llevar un mensaje del suyo. Con el pequeño bolígrafo que siempre llevaba consigo, escribió, la caligrafía saliendo un poco inestable por la emoción. No era un poema, no era una súplica. Eran palabras simples, directas, cargadas con el peso de años de silencio. Este colgante me recuerda a la persona que salvó a mi hermano. Si fue usted, gracias. No pidió nada, no insinuó nada, solo ofreció la verdad desnuda de su corazón. Dobló la servilleta con un cuidado reverente, transformando el pequeño cuadrado de tela en un receptáculo de esperanza y pavor. Ahora venía la parte más difícil. ¿Cómo entregárselo? Dejarlo en la mesa junto al plato era demasiado sutil. Podría ignorarlo. Entregárselo en sus manos era demasiado personal, una transgresión directa de las reglas. Entonces, tuvo una idea audaz, un gesto que sería imposible de no notar, un gesto que sellaría su destino esa noche, para bien o para mal. Tomó la copa de vino vacía de la bandeja de servicio, la misma que pronto llenaría con la cosecha cara que él había pedido. Con el corazón en la boca, caminó de vuelta a la mesa de Emiliano. Su mente estaba en blanco, enfocada solo en la tarea. Se acercó y con un
movimiento que pareció durar una eternidad. Colocó la servilleta doblada dentro de la copa de cristal vacía antes de posicionarla con delicadeza sobre el mantel blanco. La pequeña nota blanca dentro del vidrio transparente era un desafío silencioso, un mensaje en una botella flotando en el océano de lujo que los separaba. Luego tomó la botella de vino con las manos firmes por pura fuerza de voluntad y comenzó a servir, el líquido rojo oscuro cayendo alrededor de la nota sin tocarla. Emiliano, que estaba absorto en sus pensamientos, notó el gesto con irritación. ¿Qué era aquello? ¿Un fallo en el servicio? ¿Una osadía inaceptable? Levantó la mirada hacia Sofía, listo para lanzar una reprimenda fría, pero algo en la expresión de ella lo detuvo. Había una mezcla de pánico y súplica en sus ojos castaños que lo desarmó por un segundo. Furioso, bajó la mirada hacia la copa. Tomó la servilleta con 2 dedos, como si manipulara algo extraño, y la desdobló. Sus ojos recorrieron la caligrafía, simple y temblorosa. El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció de su rostro, dejando atrás una palidez cadavérica. El vaso de agua que sostenía tembló, y algunas gotas cayeron sobre el mantel, una mancha oscura extendiéndose lentamente. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. La máscara de control, forjada a lo largo de años de éxito y dolor reprimido, no solo se resquebrajó, se desintegró. La simple frase en esa servilleta había bypasado todas sus defensas, actuando como una llave que abría una cámara sellada durante mucho tiempo en su memoria, liberando a los fantasmas que tanto había trabajado por mantener aprisionados. El mundo a su alrededor desapareció. El restaurante, los clientes, la música suave, todo se disolvió en un zumbido indistinto. Estaba de vuelta en esa calle, con el olor a asfalto mojado y sangre. Vio el rostro asustado del niño, oyó la sirena de la ambulancia acercándose y sintió el peso del colgante en su mano, el último regalo de su esposa, un amuleto que llevaba ese día como una penitencia. La nota de Sofía no era solo una pregunta, era una acusación de que su pasado no estaba muerto, de que los recuerdos que había intentado enterrar todavía respiraban. Sin una palabra se levantó. El movimiento fue tan abrupto que su pesada silla de madera se arrastró por el suelo. El sonido áspero rasgando la atmósfera aterciopelada del restaurante. Todas las miradas se volvieron hacia él. El multimillonario Emiliano Sáenz, el epítome de la compostura, estaba de pie, temblando, el rostro una máscara de horror. Arrojó la servilleta sobre la mesa como si le quemara la piel, y ignorando por completo su plato intacto y la cuenta, se dirigió hacia la salida. Sus pasos eran rápidos, desesperados, los de un hombre huyendo de un incendio que solo él podía ver. «Señor Sáenz, señor», lo llamó el gerente corriendo tras él, pero Emiliano no se detuvo. Empujó la pesada puerta de cristal y se sumergió en la noche, lluviosa, el aire frío un choque bienvenido en su piel febril. Corrió, sin importarle la lluvia que empapaba su caro traje, hasta el valet que rápidamente le trajo su coche. Entró, cerró la puerta de un portazo y se sentó allí, en el silencio del vehículo de lujo, mientras la tormenta rugía afuera, un pálido reflejo de la tormenta que se había desatado dentro de su alma. No condujo, solo se quedó allí, con las manos en el volante, temblando incontrolablemente. De vuelta en el restaurante, el caos era silencioso pero palpable. El salón entero estaba en un estado de shock susurrante. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se había ido de esa manera? El gerente, pálido y sudando, volvió a la mesa, tomó la servilleta y leyó la nota. Sus ojos se abrieron como platos, primero en confusión, luego en furia. Se giró hacia Sofía, que seguía parada congelada en el mismo lugar, la sangre habiendo huido de su rostro. Ella era el epicentro de ese terremoto social y sentía el peso de cada mirada sobre. «Sí, ¿qué has hecho?», sisió el gerente, su voz baja y llena de veneno para que los otros clientes no oyeran. «¿Cuál es tu problema? ¿Tienes idea de quién es él? Te dije que no molestaras a los clientes. Estás despedida. Coge tus cosas y lárgate de aquí. Ahora». Cada palabra era un golpe. Despedida. La palabra resonó en su mente, mezclándose con el miedo por su hermano y el arrepentimiento por su osadía. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza comenzaron a quemarle los ojos. Sus compañeros de trabajo la miraban con una mezcla de lástima y reproche, susurrando entre ellos que fue demasiado lejos, que se estaba aprovechando. Mientras tanto, dentro de su coche, Emiliano estaba atormentado. Aquel día, el día del accidente en Tláhuac, no había sido aleatorio. Él estaba allí porque ese era el barrio donde su esposa, Elena, había crecido.
Iba de camino a visitar el pequeño parque donde tuvieron su primera cita en una peregrinación solitaria en el aniversario de la muerte de ella. El accidente ocurrió justo delante de él. Ayudar al niño no fue un acto de heroísmo calculado. Fue un impulso, una distracción desesperada del dolor que lo consumía. Llevaba el colgante de corazón, regalo de ella, como un recordatorio constante de su fracaso. Recordaba haberse sentido culpable por no poder salvarla en su propio accidente de coche, un evento súbito y brutal que había arrebatado su luz del mundo. Al ayudar a aquel niño, estaba, de alguna manera, intentando reescribir el pasado, intentando demostrarse a sí mismo que no era completamente impotente ante la tragedia. Pero después de que la ambulancia se fue, huyó. Huyó de la gratitud de la madre, huyó de la escena, huyó de la conexión. Huir era lo que mejor se le daba desde que Elena se había ido. Se había escondido detrás de su imperio, de su dinero, de su rutina controlada. La nota de Sofía, con su simple y poderosa palabra «gracias», era una redención que no sabía que necesitaba y un juicio que sentía que merecía. La gratitud de ella era un espejo que reflejaba su propia cobardía. Había pasado años preguntándose, en momentos de debilidad en medio de la noche, si el niño había sobrevivido. Pero siempre había empujado la pregunta al fondo de su mente, con miedo a la respuesta. ¿Y si no hubiera sobrevivido? Sería otro fracaso en su cuenta. ¿Y si lo hubiera hecho? Significaría que su gesto tuvo un propósito. Y propósito era algo que no se sentía digno de tener. La noche pasó en un borrón de whisky y recuerdos dolorosos en su apartamento silencioso y vacío. Pero por la mañana, algo había cambiado. La huida ya no era una opción. La pregunta de la camarera, su coraje al arriesgarlo todo para hacer esa pregunta, había plantado una semilla de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La necesidad de encarar la verdad. Necesitaba saber el resto de la historia. No por ella, sino por él. Para finalmente poner un punto final a ese capítulo de su vida o quizás para empezar uno nuevo. A la tarde siguiente regresó a Alma de Jade. El restaurante estaba casi vacío, bañado por una suave luz de la tarde. La atmósfera era tranquila, muy diferente de la noche anterior. Emiliano no llevaba su traje de poder. Vestía pantalones casuales y una camisa, pareciendo más accesible, más humano. Se sentó en una mesa discreta y le pidió al gerente, que palideció al verlo, que llamara a la camarera de la noche anterior. La que dejó la nota no especificó. Su voz ronca pero firme. Sofía fue convocada desde el vestuario, donde estaba a punto de entregar su uniforme. Pensaron que Emiliano había venido para formalizar su queja. Caminó hacia la mesa sintiendo que iba a su propia ejecución. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar y se sentía pequeña y exhausta. Se detuvo frente a él con la cabeza baja esperando el golpe final. «Señor Sáenz», murmuró la voz casi inaudible. «Siéntese», dijo él señalando la silla frente a él. El gesto la sorprendió. Se sentó rígidamente en el borde de la silla. Él la miró durante un largo momento y por primera vez ella no vio al multimillonario arrogante, sino al hombre detrás de la máscara. Sus ojos estaban rojos, cansados. «La servilleta», comenzó, la voz baja. Cuénteme sobre su hermano». Con la voz entrecortada, Sofía narró la historia. Describió el accidente, el pánico y al extraño que apareció como un milagro. Contó cómo su hermano, gracias a esa ayuda inicial que lo mantuvo estable, sobrevivió. Y cómo ese evento lo pone en sí. Inspiró a querer estudiar, a querer marcar la diferencia. «Está estudiando para ser técnico», dijo con una pizca de orgullo en medio de su tristeza. «Es todo lo que tengo. Y nunca olvidé lo que ese hombre hizo por nosotros. Solo quería decir gracias». Emiliano escuchó cada palabra, su rostro un lienzo de emociones complejas. La culpa, el alivio, el dolor, todo se mezclaba. «Era un regalo», dijo, finalmente, tocando el lugar en su saco donde estaría el colgante. «De mi esposa. Ella se fue. Fue una confesión, una vulnerabilidad que no le mostraba a nadie. En ese instante, el abismo entre ellos desapareció. Eran solo dos personas unidas por una tragedia y un acto de bondad. Sin embargo, el mundo exterior no esperó su reconciliación. El móvil de Emiliano vibró. Un mensaje de su asesor de prensa con un enlace a una columna de cotilleos en línea. El titular era venenoso. «Escena misteriosa. El multimillonario Emiliano Sáenz huye de restaurante de lujo. ¿Un romance o un negocio? ¿Fracasado?». Su historia ya estaba siendo distorsionada, transformada en espectáculo. Al mismo tiempo, el móvil de Sofía sonó. Era un número desconocido. Contestó vacilante. La voz al otro lado era urgente, la de un compañero de su hermano. «Sofía, necesitas venir al hospital. Tu hermano
Se desmayó durante el examen. Le están haciendo pruebas, tiene fiebre muy alta. El suelo se abrió bajo los pies de Sofía por segunda vez en menos de 24 horas. La conexión que acababa de formarse entre ellos fue inmediatamente puesta a prueba. El duelo privado de Emiliano estaba a punto de convertirse en un escándalo público, y la esperanza de Sofía, personificada en su hermano, estaba ahora en una cama de hospital. El incidente en el restaurante había terminado, mas el verdadero conflicto, una tormenta de desafíos internos y externos, apenas comenzaba. Se miraron, el multimillonario expuesto y la camarera aterrorizada, ambos comprendiendo que sus vidas, ahora entrelazadas por el destino, jamás serían las mismas. El mundo de Sofía se hizo añicos con 2 llamadas telefónicas. En un oído, la voz de Emiliano Sáenz, admitiendo una verdad que reescribía su pasado. En el otro, la voz de un extraño anunciando una pesadilla que amenazaba su futuro. El restaurante con sus cotilleos y su lujo desapareció. Solo existía el zumbido del pánico en su cabeza. Su hermano Mateo, la única constante, la única razón. Emiliano vio cómo el color abandonaba el rostro de ella. Vio el terror puro y absoluto en sus ojos, y algo dentro de él se movió. No fue un cálculo, no fue una estrategia. Fue un impulso primordial, un eco de aquel hombre que había sido por breves momentos en una calle de Tláhuac. Se levantó, la decisión tomada incluso antes de que su mente la procesara. «Vamos», dijo, su voz firme, cortando el aire pesado. «Yo te llevo». Sofía lo miró aturdida. ¿Ir con él? ¿El hombre que hasta ayer era un cliente intimidador? ¿El hombre cuya vida estaba tan distante de la suya como una estrella? Pero la urgencia superó la vacilación. Asintió con la cabeza, incapaz de formar palabras. Salieron del restaurante bajo la mirada atónita del gerente y de los pocos empleados presentes, dejando atrás la confusión y el cotilleo inminente. El trayecto hasta el hospital público fue una mancha de silencio tenso. Sofía miraba fijamente por la ventana, las luces de la ciudad pasando como espectros, cada semáforo en rojo una tortura. En su mente, solo la imagen de Mateo, su sonrisa, su dedicación a los estudios, el miedo a perderlo. Emiliano conducía con una concentración feroz. Su mente, normalmente un torbellino de negocios e inversiones, estaba extrañamente enfocada. Una parte de él, la parte antigua y cínica, gritaba: «¿Qué estás haciendo? Esto no es tu problema. Manda un cheque, un asistente y vuelve a tu vida». Pero otra voz, una voz que no oía desde hacía años, quizás la voz de Elena, susurraba de vuelta: «Esto es lo único que importa ahora». Tomó el teléfono, pero no. Llamó a un subalterno. Llamó al doctor Morales, el cardiólogo más renombrado del país, un hombre que conocía de eventos de caridad. «Estoy de camino al Hospital General con un caso. Necesito una opinión. La mejor opinión». El cambio en su modus operandi era sutil, pero profundo. La llegada al hospital público fue un choque cultural para Emiliano. El olor a desinfectante mezclado con un hedor de enfermedad y prisa. El ruido de camillas rodando, gente llorando, médicos hablando en códigos urgentes. La iluminación fría, despiadada. Este era el mundo real para la mayoría de la ciudad, un mundo que él solo veía desde su helicóptero. Se sintió fuera de lugar, un extraterrestre en su propio país. Sofía, por otro lado, navegaba por aquel caos con una familiaridad dolorosa. Sabía dónde ir, a quién preguntar, cómo comportarse para no ser ignorada. Verla allí, tan resiliente en medio de la desesperación, golpeó a Emiliano con una fuerza inesperada. Encontraron a Mateo en un pasillo, en una camilla improvisada, esperando una cama. Estaba pálido, sudando, la respiración entrecortada. Sofía corrió hacia él tomando su mano, susurrando palabras de consuelo. Emiliano se quedó atrás, observando la escena. La impotencia era un veneno que no probaba desde hacía mucho tiempo. Su dinero, su poder, parecían inútiles en ese pasillo abarrotado. Pero entonces la vieja naturaleza asertiva despertó, ahora con un nuevo propósito. No podía aceptar aquello. No para el hermano de la mujer que le había traído un mensaje del pasado. Se apartó, hizo otra llamada, esta vez al director del Hospital Ángeles, uno de los más caros y exclusivos de México. La conversación fue corta y directa. «Necesito un traslado. Ahora, la mejor habitación, el mejor equipo. El paciente es Mateo Morales. Yo me encargo de todo». La resistencia inicial del hospital público fue vencida no por arrogancia, sino por una eficiencia implacable. En menos de una hora, una ambulancia privada, equipada como una UCI móvil, llegó. Los empleados y otros pacientes miraban con una mezcla de asombro y resentimiento a aquel hombre que podía, con una llamada telefónica, doblegar el sistema. Sofía, dividida entre la gratitud abrumadora y la vergüenza por la ostentación,
Solo observaba, sintiendo que el suelo bajo sus pies se transformaba. Su mundo estaba siendo rehecho a la fuerza. El Hospital Ángeles era lo opuesto al Hospital General. Silencioso, impecablemente limpio, con olor a flores frescas y café gourmet. Parecía más un hotel de lujo, uno de los de Emiliano. Mateo fue llevado inmediatamente a una suite privada, donde un equipo de médicos y enfermeras ya lo esperaba. El diagnóstico llegó rápido. Una infección bacteriana severa que se había vuelto sistémica. La fiebre alta era el cuerpo luchando desesperadamente. Iniciaron un tratamiento agresivo con antibióticos de última generación, pero advirtieron que las próximas 48 horas serían críticas. La crisis inmediata había pasado, pero ahora comenzaba la tensa vigilia. Las horas se arrastraban en la lujosa sala de espera privada. Sofía se negaba a moverse del lado de fuera de la puerta de la UCI. Emiliano se quedó con ella. No sabía por qué, pero sentía que irse sería la misma huida de años atrás, en Tláhuac. Sería una traición no a ella, sino a sí mismo. Intentó trabajar. Abrió su portátil, pero las hojas de cálculo y los correos electrónicos parecían absurdos, triviales. El único gráfico que importaba era el monitor de signos vitales de Mateo, visible a través de un pequeño cristal en la puerta. La línea del corazón pulsando. Ese era el único mercado de valores que captaba su atención. El mundo exterior, sin embargo, no se detuvo a esperar. El móvil de Emiliano no paraba de vibrar. Eran sus socios preocupados por su ausencia. Eran sus abogados lidiando con el incendio mediático. La nota del columnista se había vuelto viral. En las redes sociales las teorías explotaban. Algunos lo pintaban como un loco, al borde de un colapso, nervioso. Otros, más crueles, insinuaban que Sofía era una estafadora inteligente que había montado toda la situación. El nombre de ella, antes anónimo, ahora estaba estampado en titulares digitales, asociado a especulaciones humillantes. Sofía vio su propio rostro en uno de los televisores de la sala de espera. El reportaje usaba una foto antigua de su red social, junto a una foto poderosa de Emiliano. El titular era La camarera y el magnate, cuento de hadas o la estafa del siglo. Sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Las palabras del gerente del restaurante resonaron en su mente. Te estás aprovechando. ¿Era así como el mundo la veía? ¿Como una interesada? Las lágrimas llegaron silenciosas y amargas. No quería nada de aquel hombre, excepto la salud de su hermano. Y quizás la paz de un gracias finalmente entregado. Emiliano vio el reportaje también. La furia se apoderó de él. Una furia fría y precisa. Llamó a su jefe de relaciones públicas. Quiero el nombre del Pôle Nord-Saint, editor de esa columna. Quiero saber quiénes son sus fuentes. Y quiero que prepares un comunicado. Sin detalles. Solo di que el señor Sáenz está lidiando con un asunto personal y de extrema importancia. Estaba protegiendo no solo su reputación, sino la de ella. Era un gesto instintivo, el de un hombre acostumbrado a controlar narrativas, pero por primera vez lo hacía por alguien que no era él mismo. La tensión en el restaurante Alma de Jade era palpable. El gerente, para protegerse, esparció su versión de la historia entre los empleados. Pintó a Sofía como una empleada insubordinada y ambiciosa que acosó a un cliente importante. Sus antiguos compañeros, con quienes compartía comidas y risas, ahora hablaban de ella en susurros, mirándola con desdén y envidia. Siempre supe que quería más, decía uno. Se hizo la pobrecita, pero siempre fue lista, comentaba otro. La solidaridad de la clase trabajadora se deshizo ante el escándalo, reemplazada por el veneno del cotilleo. De vuelta en el hospital, la noche se hacía más profunda. Emiliano insistió para que Sofía comiera algo, pero ella apenas podía tragar. El agotamiento y el estrés le estaban pasando factura. Él la observaba tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte y recordaba a Elena. Elena también tenía esa fuerza silenciosa, esa capacidad de mantenerse firme en medio de la tormenta. La semejanza era dolorosa y al mismo tiempo reconfortante. Estaba viendo un fantasma de su esposa en la resiliencia de aquella joven. El obstáculo que tanto temían llegó en plena madrugada. Una alarma sonó dentro de la UCI. La fiebre de Mateo, que había comenzado a ceder, se disparó a niveles peligrosos. Los médicos corrieron a la habitación. La bacteria era resistente al primer ciclo de antibióticos. El joven cuerpo de Mateo estaba entrando en shock séptico. El frágil optimismo que había comenzado a brotar se deshizo en pánico. Ese era el momento en que el dinero parecía no ser suficiente. La biología, la vida y la muerte tenían sus propias reglas. Para Emiliano, el sonido de esa alarma fue un detonante. Se sintió transportado a otra noche, en otro hospital, la noche en que perdió a Elena.
la misma sensación de impotencia absoluta, de ser un espectador mientras la vida de quien amaba se escapaba entre sus dedos. El miedo helado se apoderó de él. El antiguo deseo de huir regresó con toda su fuerza. Se levantó y caminó hacia la terraza del hospital, necesitando aire. El viejo Emiliano, el controlador, el que se distanciaba del dolor, estaba luchando por reasumir el control. Esto ha sido un error. Me he involucrado demasiado. Tomó el móvil, listo para llamar a su jefe de seguridad y ordenarle que se hiciera cargo de todo, que le diera actualizaciones cada hora, pero que lo sacara de allí. Quería la distancia segura de un informe, no la cruda proximidad del dolor. Miró la ciudad dormida abajo, un imperio de luces que él de cierta forma había ayudado a construir, y se sintió completamente solo. Un rey en un castillo vacío, huyendo de la única conexión humana real que había tenido en años. Fue entonces cuando Sofía apareció en la puerta de la terraza. No estaba llorando. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. Lo observó por un momento antes de hablar, su voz sorprendentemente calmada. «Sé que quieres irte», dijo. Emiliano no respondió. La verdad de aquellas palabras lo paralizó. «No tienes que quedarte. Ya has hecho más de lo que cualquiera haría en toda una vida. Pero quería que supieras. Cuando ayudaste a mi hermano hace años, no solo lo salvaste ese día, le diste una razón para luchar. Él siempre dijo que quería ser bueno como el hombre del corazón. No tienes que quedarte por mí, pero por favor no te rindas con él». Las palabras de ella no eran una súplica, eran un testimonio. No lo estaba atando con una deuda de gratitud, sino que lo estaba liberando con la verdad del impacto de sus acciones. No lo veía como un cajero automático o un salvador, sino como el hombre del Molesin, corazón. Aquel simple título desarmó a Emiliano por completo. Bajó el teléfono. La lucha interna había terminado. Quedarse allí, enfrentar el dolor, era el único camino a seguir. Era lo que Elena habría hecho. Era lo que el hombre del corazón haría. Regresó adentro con una nueva determinación. La afilada inteligencia que usaba para diseccionar contratos y predecir mercados fue redirigida. Pidió ver los análisis de Mateo, los informes del laboratorio. No entendía la terminología médica, pero entendía de patrones, de estrategia. ¿Cuál es el plan B? ¿Y el plan C?, preguntó al equipo médico. ¿Quién es el mayor experto del mundo en esta cepa de bacteria? No me importa dónde esté, lo quiero en una videollamada en una hora. El equipo, acostumbrado a tratar con familiares pasivos, se sorprendió con su intensidad informada. En menos de una hora, el doctor Alistair Reed de Londres, uno de los mayores infectólogos del mundo, estaba en una pantalla de alta definición, analizando los datos de Mateo. Emiliano no solo facilitó la conexión, participó en la discusión haciendo preguntas puntuales, asegurándose de que no quedara piedra sin remover. El Dr. Reed sugirió un tratamiento experimental, un cóctel de fagos, una terapia de vanguardia y arriesgada. Era la mejor oportunidad para Mateo. Emiliano lo autorizó inmediatamente, asumiendo todos los riesgos y costos. Ya no estaba solo pagando las facturas, estaba coliderando la batalla. Mientras la nueva medicación era preparada y administrada, Emiliano cuidó de Sofía. Se dio cuenta de que no había dormido en casi 2 días. Ordenó que se preparara para ella una de las salas de descanso del hospital, con comida y ropa limpia que un asistente trajo. «No puedes desmoronarte», le dijo, la voz más suave de lo que pretendía. «Te va a necesitar cuando despierte». Por primera vez ella no discutió. El agotamiento la venció y confió en él. Aquel pequeño gesto de cuidado era de alguna forma más íntimo que la transferencia millonaria. La tensión en la habitación de la UCI era casi insoportable mientras esperaban el efecto de la nueva terapia. Las horas pasaban lentamente. Emiliano y Sofía permanecieron en silencio, lado a lado, el multimillonario y la camarera. Ahora solo 2 personas aterrorizadas esperando un milagro. Se encontró compartiendo historias sobre Elena, pequeñas anécdotas que no le contaba a nadie. Hablar de ella allí, en ese contexto de vida y muerte, no parecía una traición, sino un homenaje. Estaba honrando su memoria al ser el hombre que ella siempre creyó que él era. Y entonces, lentamente, la marea comenzó a cambiar. La línea de la fiebre en el monitor, que había estado tercamente alta, comenzó a temblar y a descender. Primero 1/10 de grado, luego otra. La respiración de Mateo se volvió menos forzada, más regular. El equipo médico, monitoreando de cerca, intercambió miradas de optimismo cauteloso. El tratamiento estaba funcionando. La bacteria, la enemiga invisible, estaba retrocediendo. Al amanecer, el médico jefe vino a hablar con ellos. Su rostro, antes tenso y grave, exhibía una sonrisa cansada pero genuina. «Está fuera de peligro. La fiebre ha bajado significativamente.
Está débil, necesitará un largo tiempo de recuperación, pero lo peor ya ha pasado. Va a vivir. Las palabras flotaron en el aire cargadas de un peso imposible. Sofía se derrumbó en lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de puro alivio, de una gratitud tan profunda que no había palabras para expresarla. Emiliano sintió que un nudo se deshacía en su pecho, un nudo que ni siquiera sabía que estaba allí, apretado desde hacía años. Miró a Sofía, que lloraba y reía al mismo tiempo, y luego miró a través del cristal a Mateo durmiendo pacíficamente. No solo había salvado la vida de un chico, había impedido que la historia se repitiera. No huyó, se quedó, luchó y, de alguna manera, en el proceso de salvar a otra persona, había encontrado el camino de vuelta hacia sí mismo. El silencio que Snaz siguió ya no era de tensión, sino de paz. Una paz frágil, conquistada a un costo inmenso pero real. La acción había cesado, la tensión se había disipado, preparando el escenario para lo que vendría después. La verdad. Pasaron algunos días suspendidos en un tiempo diferente, medido no por horas, sino por el descenso de la fiebre y el retorno del color al rostro de Mateo. La recuperación era lenta pero constante. Emiliano visitaba el hospital todos los días, ya no como un intruso poderoso, sino como una presencia familiar y silenciosa. Le traía libros a Sofía, conversaba con los médicos y simplemente se quedaba allí, como si su presencia fuera una forma de penitencia y al mismo tiempo de redescubrimiento. El ajetreo del mundo de los negocios, los titulares, la presión de su imperio, todo parecía lejano, irrelevante, filtrado por la quietud aséptica de aquella habitación de hospital. El verdadero clímax de aquella jornada particular ocurrió en una tarde soleada cuando Mateo estaba finalmente lo suficientemente fuerte como para sentarse y conversar. Sofía los presentó formalmente, la voz todavía entrecortada por una emoción que parecía haberse convertido en parte de ella. Mateo, pálido y más delgado pero con un brillo de vida de vuelta en los ojos, miró al multimillonario con una curiosidad reverente. Entonces, dijo el joven con voz débil, «Usted es el hombre del corazón». La frase dicha con la inocencia de quien no sabía su peso golpeó a Emiliano con la fuerza de una revelación. Aquella era la identidad que Sofía le había dado en secreto, ahora verbalizada por el propio chico al que había salvado 2 veces. En ese momento, Emiliano Sáenz, el magnate, el inversor implacable, sintió como los últimos muros de su fortaleza interior se derrumbaban. Ya no había espacio para el cinismo, para la distancia calculada. Vio el resultado tangible, vivo y respirando de su elección de no huir. Vio el propósito que tanto había buscado desde la muerte de Elena, no en un nuevo hotel de lujo o en un negocio multimillonario, sino en la débil sonrisa de un joven en una cama de hospital. Ya no era solo el hombre que había perdido a su esposa, era el hombre que había salvado al hermano de Sofía. Las 2 identidades podían finalmente coexistir. La gratitud de Mateo era pura, desprovista de cualquier conocimiento sobre el costo de su tratamiento o el drama que lo rodeaba. Para él, Emiliano era simplemente el héroe de las historias de su hermana, que se había materializado de nuevo en su hora de mayor necesidad. «Gracias», dijo Mateo, y en esa simple palabra, Emiliano no solo escuchó la gratitud del chico, sino también el eco de la nota de Sofía, el eco de la madre de ambos años atrás. Era un coro de agradecimientos que atravesaba el tiempo, sanando una herida que ni siquiera sabía que sangraba tan profundamente. Él solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar, la garganta apretada por una emoción abrumadora. Esta experiencia cristalizó una decisión en su mente. El silencio ya no era una opción. Los cotilleos y las especulaciones de los medios continuaban burbujeando, pintando a Sofía como una manipuladora y a él como una víctima inestable. Dejar que esa narrativa prevaleciera sería una injusticia, una cobardía. Sería permitir que la fealdad del mundo manchara algo que se había vuelto para él sagrado. Necesitaba tomar el control de la historia, no con amenazas legales o comunicados de prensa corporativos, sino con la verdad. Su verdad. Se lo debía a Sofía, a Mateo y principalmente a sí mismo y a la memoria de Elena. Encontró a Sofía en el pequeño jardín del hospital, donde ella tomaba un poco de aire fresco. Le expuso su plan con una calma que la asustó. «Vamos a volver a Alma de Jade», dijo. «Esta noche». Sofía palideció. Volver a ese lugar, al escenario de su humillación, al nido de cotilleos que la atormentaba. «¿Por qué?», susurró. «No necesitamos demostrarle nada a nadie». Temía por él, temía que se expusiera a más. Juicios, que la élite de Polanco lo devorara vivo por mostrar cualquier señal de debilidad, de humanidad. No se trata de demostrar, Sofía. Se trata de contar la historia correcta.
explicó, su mirada firme. Huí de ese restaurante una vez. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo. Ellos no vieron a un hombre de luto, vieron a un multimillonario actuando de forma extraña. No vieron a una mujer valiente, vieron a una camarera ambiciosa. La verdad es más poderosa que sus cotilleos, pero necesita una voz. Esta vez yo seré esa voz. En sus palabras ella no escuchó arrogancia, sino una tranquila determinación, la fuerza de un hombre que finalmente había hecho las paces con sus fantasmas. Ella aceptó, no porque lo entendiera completamente, sino porque confiaba en él. La llegada de ambos a Alma de Jade esa noche provocó un silencio instantáneo y luego una ola de murmullos. Era una noche concurrida, el restaurante pulsando con la misma energía opulenta de la primera vez. Pero ahora ya no eran un cliente poderoso y una camarera invisible. Eran el centro de un escándalo, los protagonistas del cotilleo de la semana. Las miradas los seguían, una mezcla de curiosidad, desprecio y asombro. El gerente corrió hacia ellos, el rostro una máscara de pánico y servilismo. «Señor Sáenz, qué sorpresa. Por favor, su mesa está lista». Emiliano ignoró la oferta. Tomó la mano de Sofía con delicadeza, un gesto que no pasó desapercibido para nadie, y la guió hacia el centro del salón, cerca del E-Posicent, pequeño escenario donde tocaba el cuarteto. Los músicos, sintiendo el cambio en la atmósfera, dudaron, las notas del bolero muriendo en el aire. Emiliano se acercó a ellos. «Con permiso», dijo, su voz calmada pero cargada de una autoridad que hizo que todos se callaran. «Me gustaría hacer una petición especial». El silencio en el restaurante era ahora absoluto, denso, pesado de expectativa. «Por favor», continuó Emiliano, su mirada barriendo el ambiente antes de posarse en los músicos. «Toquen. Pésame mucho». La petición era tan inesperada, tan personal, que tomó a todos por sorpresa. Era la canción de su difunta esposa, un himno de amor y pérdida. El violinista principal intercambió una mirada con sus colegas y entonces la melodía comenzó a fluir, suave, melancólica y profundamente íntima. La música llenó el silencio, transformando el restaurante de un escenario de lujo en un espacio sagrado y vulnerable. La elección de la canción era una declaración en sí misma, un acto de duelo, público. Con la melodía tejiendo un tapiz de emoción a su alrededor, Emiliano se giró para encarar a los otros clientes. Eran los mismos rostros de la élite mexicana, las mismas joyas, los mismos trajes caros. Pero esta vez, Emiliano no se sentía parte de ellos. Se sentía un embajador de otro mundo, un mundo de dolor, gratitud y redención. Empezó a hablar, su voz firme, amplificada por la acústica perfecta del salón. «Buenas noches a todos. Les pido disculpas por interrumpir su cena. Muchos de pie no. Ustedes estaban aquí hace unas semanas», continuó, «y fueron testigos de mi abrupta salida. Mis acciones causaron especulación y siento que les debo a ustedes y especialmente a esta joven a mi lado una explicación». Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Este lugar, como muchos otros lugares de lujo, está diseñado para protegernos de la realidad, para crear una ilusión de perfección. Y por mucho tiempo, yo viví dentro de esa ilusión. Creí que el control era fuerza y que la emoción era una debilidad que debía ocultarse». Su mirada se encontró con la del gerente, que ahora estaba pálido como un fantasma. «Huí aquel día no por un negocio que salió mal, o por un capricho de hombre rico. Huí porque se me recordó una verdad que pasé años intentando olvidar». Hizo una pausa, la música subrayando su confesión. La verdad de que la vida no vale por los balances financieros o los bienes que acumulamos. La vida vale por los encuentros que nos salvan, por los gestos de bondad que nos encuentran en la oscuridad y nos muestran el camino de vuelta a la luz. Luego se giró hacia Sofía, que lo miraba con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Tomó su mano de nuevo, esta vez levantándola para que todos la vieran. «Esta mujer, Sofía Morales, a quien muchos de ustedes y de mi propio equipo juzgaron mal, no me pidió nada. Ella me dio algo, me dio un regalo inestimable. Con una simple nota en una servilleta tuvo el coraje de recordarme un día, años atrás, en que el destino nos puso en el mismo lugar. Un día que yo había enterrado bajo el peso de mi propio duelo. Ella me recordó que un acto, por pequeño que sea, puede resonar durante años, y me dio la oportunidad de darle un significado a un dolor que cargaba solo». La confesión flotó en el aire, un acto de vulnerabilidad tan extremo en ese ambiente de poder que era casi violento en su honestidad. El silencio era total. Nadie se atrevía a respirar. Los rostros que antes mostraban desprecio ahora estaban congelados en shock, algunos en vergüenza, otros en una admiración reacia.
La máscara de Emiliano Sáenz había caído, y el hombre que quedaba era más poderoso de lo que el multimillonario jamás había sido. El gerente del restaurante parecía haberse encogido. Los camareros que habían cotilleado sobre Sofía miraban al suelo, incapaces de encarar la escena. El columnista de chismes, que por casualidad estaba en el restaurante esa noche buscando más material, simplemente bajó. Su bolígrafo, su cinismo momentáneamente derrotado por la cruda sinceridad del momento. Emiliano había transformado el tribunal de la opinión pública en su propia catedral de confesión, y todos allí eran testigos de su absolución. Terminó su discurso no con un alarde, sino con una simplicidad devastadora. Le agradezco a Sofía por su valentía, y le pido disculpas por la forma en que nuestro mundo la trató. La miró, y por primera vez sus ojos no contenían sombra de tristeza o cálculo, solo una límpida admiración y una profunda gratitud. No necesitaba decir nada más. La verdad había sido dicha, y su poder resonaba más fuerte que cualquier cotilleo o especulación. La música terminó, y el silencio que siguió se llenó de una emoción palpable. Entonces algo inesperado sucedió. Un cliente en una mesa lejana, un hombre mayor de apariencia distinguida, se levantó y comenzó a aplaudir. Lentamente, con vacilación, otra persona se unió a él, y luego otra. En segundos todo el restaurante estaba de pie, aplaudiendo. No era un aplauso para el multimillonario, sino para el hombre. Un aplauso a la valentía, a la honestidad, a la conexión humana que acababan de presenciar. Era un reconocimiento de que bajo sus propias máscaras de éxito, ellos también tenían sus dolores y sus duelos. Sofía miró a su alrededor, atónita, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Ya no eran lágrimas de vergüenza o miedo, sino de catarsis. Ya no era la camarera sospechosa. Era la mujer que había ayudado a salvar a un hombre de sí mismo. Vio la verdad no solo en los ojos de Emiliano, sino reflejada en los rostros de decenas de extraños. Su pequeño acto de bondad, su nota en una servilleta, había de hecho cambiado una vida. Y quizás esa noche había tocado muchas otras también. El gerente se acercó, la boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ningún sonido. Su rostro era una mezcla cómica de terror y admiración. Miró de Emiliano a Sofía, la arrogancia completamente drenada de su postura. Parecía un hombre que acababa de presenciar un pequeño milagro y no tenía la menor idea de cómo procesarlo. Extendió la mano como si fuera a tocar el hombro de Emiliano, pero la dejó caer, impotente. La jerarquía de ese lugar había sido irrevocablemente alterada. Emiliano, por su parte, solo tenía ojos para Sofía. El ruido de los aplausos, la atención del salón, todo desapareció. Solo estaba el rostro de ella, iluminado por las lágrimas y por una sonrisa temblorosa. Se acercó aún más, la vergüenza y la admiración luchando en su propia expresión. La vergüenza por sus años de frialdad, por su juicio inicial. La admiración por su fuerza inquebrantable, por su pureza de corazón que había logrado penetrar una armadura que él creía impenetrable. Se inclinó y dijo, la voz baja, solo para que ella la oyera, las palabras que resumían toda su jornada. Durante todos estos años, en noches silenciosas, me pregunté si aquel niño había sobrevivido. Nunca tuve el valor de averiguarlo. Una lágrima solitaria se escapó de su ojo y trazó un camino en su rostro. Esta noche, por primera vez desde que Elena se fue, siento que por fin puedo respirar. La confesión era tan íntima, tan cargada de dolor y alivio, que a Sofía le pareció la cosa más preciosa que jamás había oído. Con la voz entrecortada pero clara, ella respondió, dándole la absolución final que él buscaba. Está vivo, Emiliano. Está vivo y va a continuar sus estudios y va a tener una vida hermosa. Y todo esto desde el primer día en la calle hasta ahora en este hospital. Es por usted. El intercambio entre ellos fue el verdadero clímax. Un momento de conexión tan puro y poderoso que selló el vínculo entre ellos para siempre. La deuda de gratitud se había transformado en un lazo de respeto mutuo y afecto profundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El mundo a su alrededor lentamente volvió a enfocarse. Los aplausos disminuyeron, pero la atmósfera en el 100% restaurante había cambiado para siempre. Ya no era un lugar de ostentación fría, sino un lugar donde la humanidad se había revelado en su forma más cruda y bella. Emiliano ya no necesitaba esconderse. Sofía ya no necesitaba sentirse invisible. Estaban allí, juntos, en el centro de ese universo, no como un multimillonario y una camarera, sino como dos almas que se habían encontrado a través del tiempo para sanarse mutuamente. La reacción de Emiliano, que había comenzado con un temblor de pavor al leer la nota de Sofía, había completado su ciclo. El shock,
la huida, la negación, la lucha y finalmente la aceptación. El hombre que había huido desesperadamente de la lluvia ahora estaba de pie, expuesto bajo las luces, ya sin miedo a la tormenta, pues había descubierto que la verdadera tormenta siempre había estado dentro de él. Y fue la valentía de una joven camarera la que finalmente le enseñó a bailar bajo la lluvia. Miró a la orquesta que había dejado de tocar y con un simple gesto de cabeza agradeció. La música ya no era necesaria. La historia de ambos se había convertido en su propia sinfonía, con sus movimientos de tensión, dolor y ahora una resolución armoniosa. El silencio que se instaló fue un silencio de respeto, de comprensión. Cada persona en ese salón se iría esa noche con más que una comida cara. Se irían con una historia sobre cómo la vulnerabilidad puede ser la mayor de las fuerzas. Sofía se secó las lágrimas, una sonrisa genuina finalmente alcanzando sus ojos. Miró a Emiliano y vio no al hombre que el mundo veía, sino al hombre que su corazón había reconocido desde el principio, el hombre del corazón. Y supo, con una certeza que calentaba su alma, que el ciclo de dolor había terminado y que un nuevo ciclo, uno de esperanza y propósito, apenas comenzaba. La reacción más importante no fue la de la multitud, sino la que ocurrió dentro de ellos. La transformación estaba completa. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana del hospital parecía diferente, más cálido. La tormenta había pasado tanto en el cielo de la Ciudad de México como en las almas de Emiliano y Sofía. La primera acción de Emiliano no fue llamar a sus corredores de bolsa o abogados. Fue encontrar a Sofía en la cafetería del hospital y, con una humildad que jamás pensó poseer, pedirle disculpas. No solo por su frialdad inicial, sino por el calvario que ella y su hermano enfrentaron por causa de su fama, por la forma en que el mundo de él casi la aplasta. La valentía fue toda tuya, Sofía, dijo él, y la cobardía, durante mucho tiempo, fue toda mía. Perdóname. Eran palabras simples pero que cargaban el peso de una transformación genuina. Su segunda acción fue regresar, solo, a Alma de Jade. No fue para despedir al gerente, como el antiguo Emiliano habría hecho en un arrebato de poder. Se sentó con el hombre y le explicó la verdad, no como una amenaza, sino como una lección. Habló sobre el valor de la empatía en un negocio que sirve a personas. Y entonces hizo una propuesta que cambiaría para siempre la filosofía del lugar. La creación de un nuevo cargo, curadora de experiencias humanas. Un cargo diseñado para Sofía, para que su don de ver el alma detrás del cliente no solo fuera valorado, sino que se convirtiera en una política oficial del restaurante. Sofía inicialmente dudó en aceptar. Parecía caridad, un regalo que no merecía. Pero Emiliano fue firme. Esto no es un regalo, es una inversión, argumentó. Tu habilidad es más rara que la de cualquier chef o sommelier que he conocido. Tú no vendes comida, vendes conexión. Y eso no tiene precio. Ella aceptó comprendiendo que esa era su oportunidad de transformar su creencia en pequeños gestos en una misión de vida. Su primera iniciativa fue crear pequeñas cajas de primeros auxilios emocionales para el equipo, conteniendo notas de aliento para ser entregadas discretamente a clientes que parecieran necesitarlo. Para Mateo, el plan de Emiliano fue aún más grandioso. Pagar la cuenta del hospital era lo mínimo. Estableció un fondo fiduciario a nombre del muchacho, garantizando no solo la finalización de sus estudios técnicos, sino una educación universitaria completa en cualquier institución que él eligiera. El talento no puede ser limitado por la circunstancia, le dijo Emiliano a una Sofía en lágrimas. Tu hermano tiene una mente brillante. Considero un honor invertir en su futuro. La seguridad financiera, la ausencia del miedo constante, era un regalo, tan curativo como cualquier medicina. Finalmente pudieron dejar la apretada habitación en Iztapalapa y mudarse a un apartamento digno, donde Mateo tenía espacio para estudiar y Sofía tenía una ventana para ver el sol. La transformación de Emiliano, sin embargo, fue la más profunda. Entendió que el cambio no podía detenerse en él mismo. Sin alardes, usó su vasta fortuna para crear la Fundación Elena Sáenz, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar becas y apoyo a jóvenes de bajos ingresos que trabajaban en el sector de servicios de la Ciudad de México. Le dio a su duelo un nuevo propósito, transformando el recuerdo de su esposa en un legado de esperanza para cientos de jóvenes como Sofía. El nombre de ella, antes asociado al dolor de la pérdida, ahora era sinónimo de oportunidad y segunda oportunidad. Su filosofía de negocios también cambió radicalmente. El lema, el lujo sin humanidad está vacío, fue implementado en toda su cadena hotelera. Pasó a visitar las cocinas, las lavanderías, las áreas de servicio de sus empresas, lugares que antes eran invisibles para él.
Conversó con los empleados, escuchó sus historias e implementó programas de valoración y desarrollo de carrera. Descubrió que la verdadera fuerza de su imperio no estaba en las lámparas de cristal o en las sábanas de algodón egipcio, sino en las personas cuyas manos garantizaban que todo funcionara perfectamente. Se convirtió en un líder, no solo en un jefe. 2 años después, la semilla de aquella noche lluviosa se había convertido en un jardín floreciente. Sofía, ahora una respetada gestora de hospitalidad con una especialización completada con honores, coordinaba un programa de pasantías que traía a jóvenes de barrios como Iztapalapa y Tláhuac a los mejores hoteles del grupo de Emiliano. En una noche de verano observaba de lejos mientras una de sus pasantes, una joven de ojos atentos, dejaba discretamente una nota en una copa para un cliente que parecía triste. Sofía sonrió. El ciclo de los pequeños gestos continuaba, ahora nutrido y amplificado por su visión. Mateo, por su parte, se había graduado como uno de los mejores de su promoción en tecnología de la información. Sano, confiado y agradecido, rechazó ofertas de grandes corporaciones para trabajar en la Fundación Elena Sáenz, donde desarrolló un sistema transparente de donaciones y seguimiento de becarios, garantizando que la ayuda llegara a quien más la necesitaba con eficiencia y dignidad. Estaba devolviendo el milagro de su propia vida, usando su inteligencia para fortalecer la cadena de bondad que lo había salvado. Y Emiliano se le encontraba no en una sala de juntas en Dubái o en un yate en Mónaco, sino en un café sencillo en el barrio de Coyoacán. Leía una carta escrita a mano por una joven que acababa de recibir una beca de la fundación. Su rostro, marcado por el tiempo y el dolor, ahora exhibía una serenidad que ninguna fortuna podría comprar. Su sonrisa ya no era protocolaria, era genuina. Había aprendido a medir su riqueza no por lo que poseía en sus cuentas bancarias, sino por la cantidad de vidas que lograba tocar. Finalmente había encontrado la paz. Emiliano Sáenz aprendió en aquel día lluvioso que la verdadera genialidad no viste traje y corbata, ni reside en la habilidad de predecir los movimientos del mercado de valores. La genialidad más rara es la del corazón, la capacidad de reconocer el valor incalculable de un alma humana, de ver la luz en los otros, incluso cuando la tuya propia está casi apagándose. Comprendió que el poder de Sofía no estaba en su belleza o juventud, sino en su extraordinaria capacidad de ver, de recordar y de importar. El imperio que construyó estaba hecho de concreto y vidrio, pero el legado que comenzó a construir aquella noche estaba hecho de esperanza y conexión. La nota en una servilleta, un pequeño trozo de papel que podría haber sido fácilmente descartado, demostró ser el activo más valioso de su vida. Fue el Isintoli, catalizador que le permitió finalmente entender la lección más crucial de todas, una que su difunta esposa siempre supo. Al final, el dinero puede comprar el silencio, puede construir muros para aislarse del dolor y puede crear una ilusión de control sobre la vida. Pero solo la empatía, ese gesto radical de ponerse en el lugar del otro, tiene el poder de devolverle la voz a la memoria. Solo la valentía de conectar con el dolor ajeno puede, verdaderamente, transformar el duelo en propósito y la gratitud en un eco que atraviesa generaciones, sanando no solo una vida, sino 2. La historia de Emiliano y Sofía nos recuerda que los encuentros más importantes rara vez son planeados. Ocurren en los pasillos de hospitales, en noches lluviosas, a través de gestos que parecen insignificantes. Nos enseñan que todos nosotros, no importa cuán ricos o pobres, cargamos con nuestros propios dolores y nuestras propias capacidades de sanación. La mayor riqueza que podemos ofrecernos unos a otros no está en nuestros bolsillos, sino en nuestra atención. El verdadero valor de un hombre o de una mujer no está en lo que acumula, sino en la fuerza de su carácter y en la luz de su compasión. La historia de ambos es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestro guión, para elegir la conexión en lugar del aislamiento y para descubrir que al final, el amor, en sus más variadas formas, es la única inversión que siempre paga dividendos eternos. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que cambió una vida? Deja un like si crees que la empatía es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio, si tú también crees en la bondad humana.